Hola, mi nombre es Andrés Sánchez, médico naturista, esteticista y especialista en auditoría con énfasis en epidemiología. Hoy vamos a hablar sobre cómo prevenir el COVID y si llegara a infectarnos, cómo estar dentro del 80% que hacen formas asintomáticas o leves y evitar el 20% que llegan a hospitalización. Así que bienvenidos al Rincón del Doc Andrés. Bueno, y como les comentaba, vamos a hablar sobre la importancia de evitar la infección por COVID. Pero si en dado caso nos llegara a dar o estuviéramos muy predispuestos a ella, entonces, ¿qué podemos hacer para fortalecer nuestro sistema inmunológico y para evitar una forma grave? Tenemos varias alternativas. Entre ellas está la vitamina D, una vitamina muy importante porque nos va a ayudar no solo a fortalecer los huesos, ya que ayuda a la entrada de calcio y fósforo a los mismos, es decir, nos va a evitar procesos de osteoporosis, sino que también va a regular el sistema inmunológico. Más adelante vamos a ver cómo. Por ahora vamos a observar aquí en qué alimentos o productos podemos conseguirlo. El principal, digamos, productor de vitamina D a nivel de nuestro cuerpo va a ser el sol. El sol es supremamente importante debido a que nos va a dar el mayor aporte de vitamina D, es decir, va a hacer que produzcamos vitamina D internamente, obviamente, porque la mayor producción va a ser endógena. Entonces, este sol es importante recibirlo, pero de una forma, digamos, prudente. Ya sabemos que el sol tiene sus consecuencias, como pueden ser un cáncer, por ejemplo, que podría ser una de las más graves. Pero tenemos que tener en cuenta principalmente los horarios, entre las 6 y las 9 de la mañana y después de las 4 y media de la tarde, es decir, cuando el sol no esté todavía muy fuerte o ya se esté ocultando. Entonces, podemos salir unos 15 minutos y darnos una buena soleada o hacer un baño de sol, que es decir, tomarlo dentro de nuestra casa, digamos en el patio puede ser, o en una parte privada, obviamente, porque la idea es tomarlo desnudos. Unos 10 minutos y la piel es muy blanca y tiende a enrojecerse, digámoslo así, o puede ser unos 15 minutos y ya es una piel más morena. Hay que tener en cuenta precisamente que en las pieles más oscuras la absorción de la vitamina D es menor, precisamente por tener una piel más oscura. Pero aquí tenemos algunos alimentos también que nos pueden ayudar, como son los pescados grasos, por decir el salmón, el atún, la sardina. También el hígado vacuno, los lácteos y sus derivados, y lo coloqué entre comillas porque hay que tener mucho cuidado con ellos. Más adelante, en otro video, mejor dicho, les hablaré sobre qué cuidados hay que tener con los lácteos y los derivados. La yema del huevo, el aguacate y los champiñones. Hay que recalcar que están en orden, digamos, de mayor a menor, de arriba hacia abajo, en las fuentes que mejor se pueden conseguir. Vamos a hablar también del glutatión. El glutatión, digamos, es una sustancia natural que produce nuestro organismo. Se le dice que es el antioxidante maestro. Esto quiere decir que es el antioxidante de antioxidantes. Nos va a ayudar, por ejemplo, a activar la vitamina C. Si nosotros no tenemos glutatión, por mucha vitamina C que aportemos a nuestro cuerpo, no va a hacer efecto la vitamina C. Este glutatión lo tienen todas las células, es decir, no es una sustancia extraña a nuestro cuerpo. Sin embargo, es más bien como desconocida o poco se habla de él, pero es el antioxidante maestro. Se le ha llamado así porque sirve para muchos procesos, para tratar procesos crónicos, y en este tipo de procesos crónicos precisamente a veces lo encontramos un poco desgastado. Por decir, en procesos de Alzheimer, en procesos de Parkinson, en artritis, en cáncer, precisamente para este tipo de procesos lo podemos suplir de manera externa. En nuestro consultorio lo hacemos la mayoría de veces de forma intravenosa, debido a que por vía oral muchas veces el tubo digestivo evita la absorción de la mayoría del mismo. Nos va a ayudar mucho en lo que es la regulación de las citoquinas a nivel
del sistema inmunológico. Más adelante vamos a ver la importancia de estas citoquinas, por qué es importante regularlas y por qué el glutatión va a actuar como un antiinflamatorio. Obviamente va a actuar contra virus y bacterias y va a proteger mucho nuestro sistema inmunológico. Tanto que, por ejemplo, en posoperatorios ayuda muy bien a la cicatrización. Por ejemplo, en posoperatorios, digamos, estéticos, por decir algo, ayuda a una recuperación más rápida, mejorando la calidad de la piel. Sirve para muchas más cosas, por decir, para dar energía, para mejorar la capacidad mental, porque en sí es como un antioxidante. Como les digo, es el antioxidante maestro. Pero ¿dónde lo podemos obtener? Por decir, aquí hay muchas fuentes, ¿no? Están las espinacas, la sandía, la carne magra de aves y peces, el aguacate, las fresas, las calabazas, el brócoli, las nueces, el ajo y el tomate. Estas son las fuentes más importantes a nivel alimenticio, es decir, de donde podemos obtenerlo a nivel pues de lo que nosotros comemos. Pero cuando hay un déficit sí es mejor suplirlo externamente y como les comentaba, la mejor forma de suplirlo es por vía intravenosa. También tenemos la vitamina C, supremamente importante, y yo creo que muchos de ustedes ya han escuchado hablar de la vitamina C para proteger de infecciones, sobre todo de origen viral y bacteriano. Normalmente la vitamina C se recomienda tomarlo cuando se hace una suplementación externa, 1 gramo diario como máximo, porque puede dar o, digamos, agudizar un proceso de gastritis o proceso digestivo agudo. También, pues si tomamos grandes cantidades, incluso puede llegarnos a empezar a dañar los dientes. Por eso, si necesitamos un suplemento externo con una dosis mucho más grande, lo mejor es hacerlo vía intravenosa porque estamos saltando todo el tubo digestivo. De esta forma lo colocamos directo en vena y podemos colocar unas dosis relativamente grandes. Es decir, por experiencia propia en mi consultorio suelo colocar a mis pacientes una dosis equivalente, digamos, a 70 o 100 pastillas tomadas, por decir las de 500 miligramos, como si nos tomáramos esa cantidad de pastillas, pero sin causar ningún problema. Y al contrario, estimulamos muy bien el sistema inmunológico. Yo lo que suelo hacer es precisamente combinar el glutatión con la vitamina C y una ampolla que contiene elementos, digamos, naturales o homeopáticos, como pueden ser el galunaparín, como pueden ser, por ejemplo, la artemisa, como puede ser la quinasia, entre otros, que esto ya es homeopatía como tal, que obviamente nos ayudan a estimular nuestro sistema inmunológico. Vamos a ver ahora los alimentos que contienen vitamina C. Están las naranjas, los pomelos, las toronjas, los pimientos rojos, el kiwi, el brócoli, las fresas, el melón y el tomate. Estamos viendo la importancia de las frutas porque en los 3 elementos que les mencioné hay bastante cantidad de frutas y de verduras. Ahora vamos a ver la importancia, por ejemplo, del ejercicio, ¿no? El ejercicio es importante hacerlo de una manera moderada, ya que si lo hacemos un ejercicio fuerte, extenuante, y evitamos o estamos como en un proceso de fatiga crónico porque no damos como el periodo de reposo al cuerpo, lo que vamos a hacer es algo contraproducente. Vamos a bajar y vamos a debilitar el sistema inmunológico que lo necesitamos muy fuerte para evitar este tipo de infecciones. Y precisamente un ejercicio moderado nos va a liberar endorfinas y nos va a ayudar no solamente a fortalecer el sistema inmunológico, sino pues obviamente muchos beneficios para el cuerpo que ya todos sabemos y además liberarnos del estrés. Hay una cosa muy importante que yo suelo practicar en consultorio y es la autohemoterapia. ¿Esto qué es? Es aquí como podemos ver en las fotos, en otro video les voy a presentar ya un video de cómo se hace y les voy a hablar más en profundidad de este tema, pero pues más o menos por encima podríamos decir que la autohemoterapia es sacar 3 a 5 centímetros de sangre, no necesitamos más tampoco. Y luego aplicarlos por vía intramuscular, puede ser en el glúteo o puede ser en el deltoides, es decir, en el brazo. Inmediatamente sin agregarle nada. ¿Qué hace esto? Estamos inyectando una sangre por vía intramuscular, nuestra propia sangre, mejor dicho, por vía intramuscular, y esto hace que las células de defensa de respuesta inmediata, que se llaman macrófagos, lo identifiquen como un cuerpo extraño. ¿Por qué? Porque está entrando por vía intramuscular, es decir, ellas lo identifican como que es una forma rara de entrada de sangre, no es como colocarla otra vez en la vena, es decir, la estamos colocando de una forma totalmente anormal.
y ellas, digamos, se activa el sistema de defensas que normalmente suele estar entre 3 y un 5% en circulación, lo llevamos a un 24 o un 25% de estas células activas de estos macrófagos, y ellos tienen unos receptores en las membranas que pueden identificar lo propio de lo extraño. En este momento ellos identificarían obviamente nuestra sangre como propia, es decir, que no tienen que hacer nada, pero ellos no se pueden desactivar inmediatamente, es decir, no pueden llegar y decir, no, no pasa nada, desactivémonos todos otra vez. Se quedan en este estado, digamos, en un 25% durante 5 días. Después van declinando más o menos hasta el séptimo día. Esto quiere decir que tendríamos que hacerlo entre 5 y 7 días, hacerlo de una de otra para mantener nuestras defensas activas, nuestros macrófagos. ¿Para qué son importantes estas células? Porque son las primeras células de defensa. Por ejemplo, si entra un virus o entra una bacteria, por decir algo, y están estos macrófagos activos es decir, no necesitan hacer como un reconocimiento inicial, sino que de inmediato van como a atacarlo. Obviamente se activarían un poco más, pero lo ideal es que en una buena cantidad van a evitar complicaciones. Ahora, esto tampoco se puede hacer indefinidamente, porque con el tiempo puede ser un problema que se llama algo como el injerto contra huésped, es decir, que una reacción anormal en que ya de tanto hacerlo, digámoslo así, el cuerpo o las células de defensa pueden reconocer la sangre como extraña y pueden llegar a provocar un ataque que puede provocar algunas consecuencias. Esto no es normal, pero podría llegar a pasar. Como les digo, vamos a profundizar después en esto, autohemoterapia, pero es importante saberlo y mirarlo como una buena alternativa para, sobre todo en estos momentos de pandemia, tener unas células de defensa activas para cuando recién llega el virus. Y esto, cuando recién llega el virus, es muy importante tenerlo en cuenta, porque cuando el virus ya se está desarrollando, es decir, cuando ya hay una infección aguda y sobre todo cuando empieza a infectar los pulmones, no se debe hacer, porque lo que tenemos que evitar precisamente, y más adelante les voy a explicar por qué, es evitar que ya estas células, las natural killer o los macrófagos, se sigan replicando, porque pueden causar unas consecuencias graves, que de hecho es lo que llamamos tormenta de citoquinas. Como les digo, ya vamos a hablar sobre eso. Entonces, esto es como para prevenir. Antes de que nos dé la infección podemos hacerlo sin ningún problema porque tenemos las células activas, pero no por mucho tiempo. Yo lo recomiendo aproximadamente por 2 meses, haciéndolo cada 8 días, y de esta forma no se tiene ningún tipo de inconveniente. Bueno, ahora vamos a ver el siguiente. Y aquí podemos ver el árbol bronquial. Y se le llama así porque precisamente es como, si ustedes lo miran, es como un árbol al revés. Aquí tenemos la tráquea, los bronquios, los bronquiolos, y al final están los alvéolos. Estos alvéolos son las estructuras, digamos, funcionales que nos van a permitir el intercambio de oxígeno ya para, digamos, ya con el resto con el cuerpo, ¿no? Con las arterias y todo esto. Pero entonces, ¿qué es importante aquí? A ver, lo importante es que cuando la infección entra por acá arriba desde la tráquea, se va por estos tubos y llega hasta nuestros alvéolos, va a atacar la infección a nuestras células. Entonces, el virus busca replicarse. El virus, digamos, en ese sentido es muy inteligente, porque como él solito no puede replicarse, él tiene que buscar un huésped, es decir, él es un parásito. Entonces va a buscar un huésped para replicarse. En este caso, a él le gustan mucho los neumocitos, porque son como unas células ideales para poderse replicar. Por cada neumocito él puede producir hasta 100.000 virus, a 100.000 réplicas del virus. Entonces, esto es una cantidad bastante grande, obviamente. Y cuando llega aquí es donde realmente empiezan las complicaciones para nosotros, es decir, para las personas que enferman realmente de una forma grave, es porque le llega ya al final, es decir, a los alvéolos. ¿Qué pasa cuando llegan los neumocitos? Entonces, resulta que el virus ataca al neumocito, provoca esas 100.000 copias, y nuestras células de defensa lo que van a hacer es ir a atacar inmediatamente a esas células que están enfermas.
Pero entonces ellas no se miden, ellas, digamos, en ese sentido, ellas empiezan, digamos, como si fuera un ejército a disparar a la loca, a disparar a todo, a células buenas, a células malas, y empiezan a formar un caos en ese caso. Entonces empiezan a matar neumocitos, muchos neumocitos, y empiezan a dañar los alvéolos del pulmón. Esto evitaría que la persona, que obviamente tenga una buena oxigenación, y por eso entran las personas en una hipoxia severa, digámoslo así, porque ya empiezan a oxigenar cada vez menos. Pero esto es debido no solo a la infección, sino al ataque de nuestras propias defensas. Esto es muy importante porque estamos viendo que nuestras defensas son las que están causando el mayor daño, porque no se saben regular. Y no se saben regular porque están atacando, digamos, de una forma indiscriminada. Entonces esto puede llegar obviamente a ser, de hecho, causa muchísimo daño, porque en este estado las células son capaces, las células de defensa como la natural killer, que como su nombre lo dice en inglés son células asesinas, llegan acá y empiezan a matar a nuestras propias células, empiezan a matar a los eritrocitos, es decir, a nuestra sangre, empiezan a matar a los leucocitos, empiezan a matar a nuestras propias células de defensa, que son de una respuesta más tardía, digámoslo así. Ellas empiezan a matar indiscriminadamente, no solo acaban con el virus, sino con nuestras propias células de defensa y todo eso. Por eso es que a los pacientes hospitalizados se les bajan las defensas y empiezan a tener anemia, porque es que nuestras células están atacando a estas células y son incluso más peligrosas que el mismo virus porque están atacando de esta forma indiscriminada. Entonces, lo que vimos anteriormente, ¿cómo lo relacionamos con esto? Por decir, la vitamina D y la vitamina C son supremamente importantes debido a que ellas regulan el sistema defensivo para que ataquen de una forma más coherente, es decir, para no generar este caos que se genera al final aquí en esta guerra que se genera aquí en los alvéolos al final del árbol bronquial, sino que va a regular de una mejor manera y va a hacer que las células, digamos, se calmen un poco, estas células de defensa, y ataquen de una forma más ordenada, digámoslo así, al virus, que es al último, pues al que en sí tiene que atacar y es en nuestro enemigo en este momento. Entonces, eso es lo que va a causar, por ejemplo, la vitamina C y la vitamina D son inmunorreguladoras, es decir, que nos van a ayudar a que este caos no se genere. Por eso es la importancia de tener una buena cantidad de, digamos, o tener un buen aporte de vitamina D y vitamina C. El glutatión, pues es, como lo vimos, un precursor para ayudar a que la vitamina C se active, porque es el antioxidante maestro, es decir, que necesitamos de esto. Ya cuando una vez se ha presentado la tormenta de citoquinas, podemos ver que cuando a un paciente es hospitalizado le colocan esteroides, porque en este momento necesitamos parar esa respuesta tan alocada que está teniendo nuestro sistema defensivo, tan agresiva. Entonces necesitamos frenar un poco eso y colocamos esteroides precisamente para evitar esa reacción tan tremenda. Pero antes de que esto pase, cuando recién está en la infección o cuando aún no se ha presentado, sí es muy importante tener nuestro sistema de defensas activo, porque podemos acabar con el virus antes de que llegue a estas consecuencias, porque aquí no solo va a atacar ya lo que es el pulmón, puede atacar el riñón, puede atacar el corazón, es decir, se va a encargar de provocar una reacción multisistémica, nos va a provocar un daño a nivel de muchos órganos. Por eso muchos pacientes quedan con secuelas no solo a nivel del pulmón, pueden quedar con secuelas a nivel de riñón, pueden quedar con secuelas a nivel cardíaco, precisamente por esto. Entonces, ¿por qué es importante no automedicarse con esteroides antes de que esto pase? Porque es que si damos los esteroides antes, es decir, cuando el paciente recién comienza con infección, que he visto por ahí incluso personas que recomiendan empezar a tomar esteroides, pues vamos a bajar las defensas antes de tiempo, es decir, vamos a mandar a nuestros guerreros defensas con muy pocas armas. Entonces, obviamente el virus lo que va a hacer es aprovechar, pasar derecho por ahí y nos va a llegar acá. Entonces, esto es lo que queremos evitar. Entonces, hay que esto es como un juego de ajedrez, hay que saber en qué momento mover las fichas, porque si se hace de una forma inadecuada, entonces lo que estamos causando son consecuencias graves a nuestro organismo. Y es por eso que pues muchas veces tenemos que evitar la automedicación. Muchas veces no, tenemos que evitarla siempre. Ahora, ¿cuál es la medida para evitar en sí el coronavirus? Lo que les acabo de mostrar
no les va a evitar, o mejor dicho, no nos va a evitar que nos infectemos. Lo que podemos tener es eso, alto, digamos, niveles adecuados de vitamina D, de vitamina C, de glutatión, adecuados para que de pronto no nos dé una forma severa. Y eso que ni así, ustedes pueden, la medicina no es una ciencia exacta, es decir, hay personas que a pesar de su buena alimentación, de que tienen niveles adecuados de todo esto que les he mencionado, hacen formas severas. Y de pronto el habitante de la calle que no se cuida, que es alcohólico, que es drogadicto, de pronto le da coronavirus y no le pasa nada. Estas son como las cosas que tiene la medicina, ¿no? Es decir, al no ser algo exacto como las matemáticas, pueden pasar este tipo de cosas, pero de todas formas, en la gran mayoría de casos, obviamente es mejor estar preparados. Las medidas generales, ¿cuáles son? Pues las más sencillas, las que desde un principio nos han venido enseñando. Es decir, está el lavado de manos, supremamente importante, el distanciamiento social. Obviamente, si no tenemos contacto con el virus, con la persona que es portadora del virus, no hay forma de que nos pase, es de ahí. Y el uso del tapabocas cuando estemos en lugares públicos, de un adecuado tapabocas. Entonces, vamos a ver como conclusión, que como conclusión de esta charla, que ya se está volviendo un poco larga y ya se ha dormido más de uno, es la dieta balanceada. Al final de todo, al final de cuentas, muchas veces ni siquiera necesitamos suplementación. Con la dieta balanceada obtenemos todos los nutrientes necesarios, incluyendo también otros importantes como el zinc, la vitamina A y la vitamina E, que también nos van a ayudar para combatir los virus, cualquier tipo de infección, de hecho. El ejercicio es importante, como les mencioné también. Una mente fuerte. En este momento nos ha cambiado la vida a todos de una u otra manera, de forma directa o indirecta. Y en el consultorio uno ve muchas personas con ansiedad, con depresión, pues es normal muchas veces obviamente por todo lo que está pasando, ¿no? Muchos han perdido el empleo, lo más importante, han perdido familiares, salud, bueno, muchas cosas están pasando, pero es importante tener una mente fuerte porque es que cuando nuestra mente se debilita, cuando entramos en periodos de ansiedad, de depresión, nuestro sistema inmunológico también baja mucho su efecto, es decir, no nos va a proteger como debiera. Se liberan todas las hormonas del estrés y esto genera un desgaste a nivel del sistema inmunológico y sobre todo de la primera línea de defensas que les comentaba, que son los macrófagos, la natural killer. Va a provocar un descenso, incluso un barrido casi total de ese método de defensas, entonces el virus entra campante por ahí. La toma de líquidos, el líquido es muy importante, hidratarse, mantener una buena hidratación de acuerdo al peso. Les voy a explicar cómo más o menos hacer un cálculo para tomar adecuadamente líquidos. Supongamos que una persona pesa 50 kilos, pongamos, multipliquen eso por 30, les da 1500. 1500 centímetros diarios es lo que se debe tomar, lo que debe tomar esa persona, digamos, de agua. Entonces, su peso corporal, su peso, multiplícalo por 30 y eso les va a dar en centímetros cúbicos lo que deben tomar de líquido al día. Entonces, esa es una medida importante. Y como les decía, lo más importante y resaltado, las medidas de bioseguridad. No hay nada que hacer. Lo único que puede protegernos y al 100% sería muy mentiroso si les dijera, tomen esto porque esto les va a evitar el coronavirus. No, podemos evitar las formas graves de pronto asegurando o regulando nuestro sistema inmunológico como debe ser, pero nunca podría decirles que el tomar o aplicarse algo nos vaya a evitar en sí la infección. Solamente las medidas de bioseguridad pueden hacerlo. Bueno, si les gustó este video, suscríbete, comparte, comenta, de pronto coméntame, déjame en los comentarios sobre qué te gustaría que hiciera un video, y suscríbete a mi canal. Voy a estar subiendo videos relacionados con la salud y con la parte estética de manera más o menos regular. Así que saludos y gracias por quedarse hasta el final.